Te han formulado medicamentos potentes para el dolor y tienes miedo de convertirte en un adicto. ¿Hay algún familiar a quien le han formulado morfina o un medicamento similar y están preocupados en casa por lo que pueda ocurrirle a esa persona que amas tanto? ¿O eres tú el paciente y tienes gran temor de consumirlo porque crees que te puedes convertir en un adicto? Si este es el caso, si este es tu escenario, bienvenido a este video donde voy a aclarar todas las dudas al respecto y vas a ver cómo, según el escenario, la respuesta y los riesgos van a ser diferentes. Soy el doctor Juan Sebastián Cano, médico especialista en dolor y cuidado paliativo, y este es uno de los interrogantes y causa de angustia más frecuentes en las consultas del día a día. Hoy voy a darles las respuestas con toda la honestidad. Antes de profundizar y adentrarnos en el tema, voy a darles 3 definiciones que son muy importantes porque generan confusión en pacientes y en familia, y donde a veces se ha creído o considerado que ha habido un caso de adicción cuando realmente no lo hay. El primer término: tolerancia. La tolerancia es un efecto que puede presentarse con diferentes grupos de medicamentos. Dentro de los grupos de medicamentos de los opioides, que corresponde al grupo de medicamentos de mayor potencia para poder controlar el dolor, existe este efecto. La tolerancia consiste en que la dosis que hoy me brinda alivio, el día de mañana puede no brindarme ese mismo alivio y voy a requerir un aumento en la dosis de la medicación para lograr ese mismo efecto previo, sin que se haya presentado un cambio en la causa del dolor. Este efecto de tolerancia a veces puede darse en un periodo de tiempo largo o a veces en un periodo de tiempo corto, y esto le da información a tu médico para tomar decisiones y saber cómo debe actuar. Pero esto no es adicción. El segundo término: la dependencia. La dependencia no es lo mismo que la adicción. La dependencia es un fenómeno o un cambio que se presenta en el cuerpo cuando se adapta por mucho tiempo a la presencia de una sustancia, en este caso de un medicamento como son los opioides. Puede ocurrir con otros tipos de medicamentos también. Hoy enfocados con los opioides, la dependencia puede ocurrir. ¿Cómo se va a manifestar o cómo lo van a encontrar? Ocurre cuando el paciente que viene usando por un periodo prolongado medicamentos opioides suspende la medicación abruptamente, ya sea por olvido, porque no desea más medicación o porque se agotó el medicamento, y el paciente va a empezar a sentir síntomas físicos como pueden ser náuseas, vómitos, sudoración, dolor abdominal, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza. Pueden aparecer otros tipos de síntomas. Para evitar que esto ocurra, debe siempre emplearse adecuadamente la medicación según lo ordenado en la consulta médica. Y si lo que se está buscando es un plan de suspender la medicación, debe hacerse con un desmonte gradual, guiado por tu médico para lograrlo exitosamente, sin síntomas, sin malestares y de forma segura. Recordar entonces: dependencia no es lo mismo que adicción. Y el tercer término es la adicción. La adicción se caracteriza porque se presentan comportamientos aberrantes alrededor del consumo de una sustancia y donde hay una ganancia secundaria que no es terapéutica para la persona que la consume. Sería entonces el caso de un paciente que ya no consume opioides para mitigar su dolor, sino porque le genera algún tipo de satisfacción o ganancia secundaria, y en búsqueda de esto el paciente se puede tornar incluso agresivo, obsesivo, desesperado, puede incluso llegar a la agresión, puede llegar incluso a medidas ilegales, inadecuadas para obtener la sustancia, no con fin de mitigar o controlar el dolor, sino con el fin de esa satisfacción extra que le brinda la sustancia o el medicamento. Si se llega a ver este tipo de situaciones o comportamientos, es muy importante consultar, o si es tu familiar, buscar la ayuda con el médico que está dirigiendo el tratamiento para tomar las medidas adecuadas. El uso de opioides, medicamentos potentes para el dolor y adicción, va a variar de acuerdo con el escenario de cada paciente. El contexto donde son empleados estos medicamentos con más frecuencia
es en el contexto del cuidado paliativo. En cuidado paliativo van a encontrarse pacientes que tienen patologías, enfermedades que en muchos casos son potencialmente mortales y generadores de dolor muy severo. El caso donde con más frecuencia los empleamos es en los pacientes con cáncer. En los pacientes con cáncer, independiente de la causa o del tipo de cáncer, hasta el 80% de los pacientes se ha encontrado que presentan o han presentado dolor o que lo van a presentar en algún momento. Y este dolor va a ser dolor de moderado a severo. Es entonces fundamental para estos pacientes poder recibir tratamientos con opioides que van a mitigar el dolor. En cuidado paliativo vamos a encontrar pacientes que ya no van a tener opción de curación muchas veces y que la enfermedad va a llevar en algún punto al fallecimiento de esa persona, de ese paciente. Pero lo que se busca con la medicación potente es que ese intervalo de tiempo, si hay dolor presente, lo pueda controlar, pueda estar tranquilo y pueda pasar los días con paz, con armonía, con serenidad. También los opioides pueden ser usados en contexto de cuidado paliativo para manejo de dolor aún en paciente con intención de curación. Si hay presencia de una lesión que genera dolor moderado a severo, si han agotado otras herramientas y el paciente persiste con dolor, se pueden usar perfectamente los opioides con total tranquilidad y seguridad, siempre guiados por el médico que los esté ayudando para el manejo del control del dolor. Y no va a haber impacto grave para el paciente en la mayoría de casos. Generalmente cuando el paciente tiene intención de curación, el tratamiento no va a ser un tratamiento indefinido, va a recibir la analgesia potente mientras inicia el tratamiento específico para el diagnóstico que tiene. Y una vez se haga ese tratamiento, ya sea una cirugía, por ejemplo, para una resección tumoral, o mientras la quimioterapia o la radioterapia surten efecto, los opioides van a ser un excelente apoyo para que el paciente tenga tranquilidad, mejor calidad de vida, y una vez se logre el efecto terapéutico del tratamiento específico para la enfermedad, se pueden disminuir las dosis del opioide e incluso en muchas ocasiones desaparece el requerimiento del opioide y se puede suspender. Así que no es necesario tenerle miedo si se está bien guiado, bien asesorado por un profesional en el área. En otro contexto, como es el paciente con dolor crónico no asociado a enfermedades mortales o potencialmente mortales y en quienes espera que su sobrevida vaya a ser larga, el empleo de opioides cambia radicalmente. En este tipo de escenarios, los pacientes deben evitar al máximo el consumo de opioides. Se ha registrado que la adicción en este grupo de pacientes, cuando se emplean opioides por periodo de tiempo prolongado, puede oscilar entre 8 a 12%. Esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes puede convertirse en adicto si emplea los medicamentos. Sumado a esto, se incrementan también riesgos de mortalidad por causas cardiovasculares, traumas y accidentes o por sobredosificación. Entonces, de forma general, en el paciente con dolor crónico no asociado a enfermedades potencialmente mortales y en quien se tiene una expectativa de vida prolongada, deben evitarse los opioides. Ahora, no es una prohibición absoluta. En algunos casos, cuando este tipo de dolor es muy severo, los opioides pueden servir también como una transición. Ejemplo, si el paciente va a realizar fisioterapia, para que la realice con más comodidad o con más facilidad, puede usarse por un periodo de tiempo mientras el paciente se rehabilita. O si se tiene planteado realizar un procedimiento intervencionista o algún otro tipo de tratamiento, mientras se es efectuado, puede usar los opioides sabiendo y hablando muy bien con el paciente que va a ser por un periodo de tiempo corto, programado y que va a tener un fin. Instituciones como la OMS y el CDC recomiendan gran precaución y gran cautela si se van a usar opioides en pacientes con dolor crónico. Pero tener claro que esta precaución, la misma OMS y el CDC la retiran cuando estamos en el contexto de dolor severo en paciente en manejo con fin de cuidado paliativo. Entonces tener claro que las mismas instituciones y la misma evidencia que nos obliga y nos demanda
gran cautela es la misma que en el escenario del paciente con cuidado paliativo, con sufrimiento severo. Es mandatorio y debe dar tranquilidad emplear la medicación adecuadamente para que haya alivio al sufrimiento. Otro escenario donde también son importantes los opioides y el riesgo de adicción va a ser muy bajo en los pacientes con dolor posoperatorio. Muchas cirugías grandes van a requerir durante el operatorio y en el posoperatorio inmediato el empleo de opioides, pero las dosis y los periodos de tiempo son tan cortos que el riesgo de adicción es casi que nulo. También es muy importante evaluar factores de riesgo que incrementan las posibilidades o probabilidades de adicción de un paciente. Por eso vas a ver siempre que los médicos preguntamos durante la consulta, por antecedentes de enfermedades, incluyendo trastornos psiquiátricos, antecedentes de consumo de diferentes sustancias, cigarrillos, licor, marihuana y cualquier otro tipo de sustancias, porque la sumatoria de estos o el consumo específico de algunas sustancias van a dar información al personal de salud para saber si un paciente tiene más riesgo que otro y si puede ser arriesgado o si puede emplearse con más tranquilidad el opioide o los opioides que se vayan a requerir. Espero haber aclarado dudas, haber sido claro. En caso que no, por favor haz preguntas en los comentarios y quedo atento a cualquier inquietud. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.